Yo soy Antonio Torres, estoy levantando el velo. Mm, Hay una serie de puntos importantes en esta relación entre política, economía y cristianismo, y si quieren más a fondo, catolicismo. Porque el catolicismo es la esencia, el corazón mismo del cristianismo. Es ahí donde está la forma que Cristo quiso dejar a su iglesia, a sus seguidores, en el catolicismo. Por eso somos católicos. Por eso buscamos a Cristo aquí en su iglesia católica, o quiere decir universal, apostólica, es decir, que tiene la sucesión de los apóstoles a través de los obispos y del Papa. Y es una, no son una cantidad de pequeñas iglesitas que creen, piensan distinto y caminan en distintas direcciones. Es una católica y apostólica, donde cabe el pensamiento, la búsqueda, las opiniones de los hombres tocados por el Espíritu Santo. El que sea una no quiere decir que sea unánime en el pensamiento, sometida a un pensamiento exclusivo. Quiere decir que es una en el seguimiento de Jesús, que es una en el amor. En esto conocerán que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros, en la presencia del Espíritu Santo, en los sacramentos, en la fe, en la vida eterna. Eso es fundamental. Cuando hablamos entonces de economía, de búsqueda de justicia, entendemos y vemos que los primeros que hablaron de esa forma de amor fueron los cristianos. Fueron los cristianos y fue la iglesia. La gran novedad de Jesucristo es el amor al débil, en un momento en que eso era un absurdo. Y durante todos estos años, instituciones, leyes, búsquedas, colegios, universidades, hospitales, sitios donde se albergan a los pobres, etcétera, 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 surgen en el corazón y en el medio de la iglesia. De alguna manera, esa bandera de la justicia se la vienen a robar los ateos, los que proponen una especie de paraíso sin Dios, paraíso absurdamente efímero, es decir, es un paraíso que a la gente le dura hasta que le da una enfermedad, hasta que lo coge un carro, una enfermedad o la muerte. Es decir, es un paraíso de nada, es un paraíso de papel, es un paraíso que dura un puff, pero se lo roba y empieza a convencer gentes a través de todo el mundo de que la iglesia es un engendro y de que ellos son los que tienen la propuesta para la justicia, para la libertad, a través de la dictadura, del totalitarismo y de la esclavitud. Claro, de alguna manera somos los cristianos y los católicos los que hemos dado pie a eso. Porque miren, la esencia de la propuesta de la iglesia, de los documentos de la iglesia, que son elaborados. No voy a entrar a analizar a cada uno de esos documentos a fondo que vienen desde Rerum Novarum del Papa León XIII en adelante hasta la actualidad. No voy a entrar a analizar cada uno de ellos, eso se puede hacer con calma y lo estamos haciendo en unos programas. Aquí les dejo uno de ellos para que lo miren. No, es la esencia del asunto. La propuesta de la iglesia, la propuesta de Jesús, es que todos los cristianos tenemos un compromiso profundo con la justicia y con el necesitado. Que tenemos derecho a trabajar, que tenemos derecho a ganar, que tenemos derecho a disponer de lo que obtengamos de una manera justa, honesta,
a partir de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestros bienes, que tenemos derecho a tener bienes privados, cierto, pero que esos bienes y esos derechos tienen una connotación social, es decir, tienen una obligación hacia el que tiene menos, hacia el que necesita mucho, hacia el que necesita poco, hacia el que tiene menos. Que tenemos un deber social con nuestro país, con nuestro entorno social. Y que ese deber social arranca a partir del momento en que algo nos sobra para nuestras necesidades, para cubrir nuestras necesidades. Tenemos derecho a cubrir nuestras necesidades fundamentales y básicas. La supervivencia, el vestido, la educación de nuestros hijos, el alimento, una vida, lo que llaman una vida congrua, como estamos acostumbrados a vivir. No es necesario pasar hambre, es necesario controlar lo que comemos, es necesario controlar nuestros gustos con medida. Y lo que de ahí en adelante tengamos, corresponden a utilizarlos en bien del que tiene menos. Pero, ojo, libremente. Claro, hay unas limitaciones a todo eso que son justas y son buenas, y son fundamentalmente los impuestos justos y necesarios. A veces los impuestos son confiscatorios, cogen más de lo que la persona puede dar, y en ese caso destruyen las economías, como se ve en los regímenes socialistas, comunistas y totalitarios. Pero salvo esos casos, los impuestos son justos y hay que pagarlos. Pero además de eso, no basta con pagar impuestos. Tenemos el deber de tomar una parte de nuestros bienes. La propuesta desde el Antiguo Testamento y de alguna manera en el Nuevo está en el 10% de lo que nos queda para nosotros. Disponer de ese 10% para los que necesitan o para los que tienen menos que nosotros. En distintas formas. Hay libertad. Comprométete tú, como cristiano y como católico, a dar por lo menos el 10% de tus ingresos. Eventualmente se puede dar más dependiendo de la situación económica de cada uno, pero como mínimo el 10%. Miren, si los católicos, si los cristianos en un país como Colombia estuviéramos dispuestos a hacer eso, el país cambiaría, serían inmensas cantidades de dinero. Los grupos protestantes exigen ese diezmo. El problema es que lo exigen para ellos mismos, para su uso, para su beneficio. Y por eso vemos esas como iglesias de inmensas riquezas, esos pastores y pastoras. No voy a decir el nombre, pero hay una pastora que hace unos años tuvo una serie de escándalos por la cantidad de riquezas que había acumulado a partir de los diezmos de sus fieles. Y de paso me costó un amigo. Las mansiones que tenía para ella, para sus hijos y para sus parientes, yernos, etcétera, en Miami y en distintas partes del mundo. Cuando le dije a este amigo que es de esa iglesia colombiana, pero aquí en Estados Unidos, en Miami, y le dije que yo consideraba que eso no era la iglesia de Cristo, que eso no era acción de Cristo. Se puso bravísimo y me terminó una amistad de muchos años, más de 20. Y pues, ¿qué hacemos? Uno tiene que decir la verdad, lo que piensa, sobre todo si está convencido de que es la verdad. El resto pues no lo diga, ¿no? Esos dineros utilizados para beneficiar al que necesita. Nosotros tenemos una serie de programas, nosotros como familia, nosotros en Levantando el Velo y las demás organizaciones que tenemos varias organizaciones. Una de las fundamentales es la educación. Becas para muchachos
que necesitan, que no tienen acceso a educación de calidad de otra manera. De manera que tenemos, yo le propuse a María Paula que hiciéramos un programa sobre las personas que hemos becado en colegios y en universidades. Buscáramos testimonios, buscáramos qué ha sucedido con ellos, de qué manera han cambiado, evolucionado sus vidas. Ese es un punto fundamental. Dar. Es una fundación sin ánimo de lucro que se llama Dar 7. Dar 7. Nuestras empresas todas tienen nombre 7. Dar 7. Grupo 7, construcciones. Ahí es donde conseguimos el dinero, donde trabajamos, donde luchamos por hacer las cosas lo mejor posible. Y luego para dar 7. Damos no solo en ese sentido, sino en otros sentidos también. Dar 7. También, claro, evangelizamos. Hoy en día tenemos varios proyectos en colegios. Evangelizamos buscando darles una mano a esas juventudes hoy en día tan tocadas por esa marea inmensa y destructiva de los problemas que existen hoy, los problemas de la identidad de género, del homosexualismo, de todo este LGBTI y barbaridades. Plus quiere decir barbaridades, creo. ¿No? Yo diría que sí. Darles una opción y una alternativa a los jóvenes que están siendo atrapados por ese libertinaje sexual. Una alternativa en el sentido del uso verdadero de la castidad, el uso verdadero del cuerpo conforme a la voluntad de Dios en la castidad. Y lo digo con, ¿cómo se llama? Conocimiento de causa, porque yo fui víctima de eso desde mi adolescencia. En más de un aspecto, y no quiero hacer una confesión demasiado procaz, digamos aquí, pero fui víctima en más de un aspecto de ese captar a la gente enseñándole que cualquier satisfacción de un deseo es buena y le construye la vida y lo hace una mejor persona, y lo que hace es irlo disminuyendo y hundiéndolo en la vileza y en la indignidad y en una miseria personal. Y eso sumado a la problemática de drogas, eso sumado a la problemática del alcohol, eso sumado a la problemática de la soledad inmensa en que la persona se sumerge sin poder resolver sus problemas, lo lleva a la autodestrucción. A mí me llevó en un día terrible, en el día más terrible de mi vida, en el momento más terrible de mi vida, me llevó a saltar de cabeza de un 10º piso. Todo el dolor de todos los órdenes que ha venido para mí desde ahí. Físico no se lo imaginan. Lo que es recuperarse de un impacto de ese tamaño. Los días, las semanas y los meses de puro dolor físico. Acompañado del dolor moral, ¿por qué hice esta barbaridad que todavía me acompaña? Más de 50 años después, 52 años después. ¿Por qué hice semejante barbaridad? Analizando, buscando, mirando, tratando de comprender mi historia. Y hoy en día de tender una mano a aquellos que están cayendo en las mismas trampas en las que yo caí. Esas son nuestras razones, en todos los órdenes. Fíjense, económico, espiritual, psicológico, emocional, afectivo, tender la mano al que necesita en todos esos órdenes. No basta con dar unos pesos,
tampoco con decirle Dios te ama. Es necesario buscar, tender la mano en todos esos aspectos que de alguna manera nos tocan a todos nosotros y tocan de una manera muy fuerte a los jóvenes, y especialmente a los jóvenes que no tienen recursos, los jóvenes cuyas mamás están ausentes del hogar porque tienen que trabajar, a los jóvenes cuyos papás los dejaron abandonados porque no quisieron hacerse cargo o porque no pudieron hacerse cargo, o porque la vida misma se los llevó por otro lado a través del alcoholismo y la misma problemática sexual y de distinto orden. Tender la mano al que necesita. Dar, ese es el ayuno que el Señor ha escogido para nosotros. No es tanto dejar de comer o hacer sacrificios personales, sino atender al que necesita. Una mano, un techo, una educación, un pedazo de pan. No nos dejemos quitar las banderas de la justicia, de la verdad y del amor, por quienes solo las quieren utilizar para sojuzgar al hombre, para dominarlo, para matarlo, encarcelarlo, apoderarse del poder y del dinero público y nunca entregarlo, como en Venezuela y como estoy seguro de que está tratando de hacer Gustavo Petro y su gavilla en Colombia. El Señor los bendiga. El Señor nos bendiga a todos y nos proteja a todos en estas horas difíciles nuevamente de Colombia, de paros y violencias y engaños y mentiras y un gobierno cada vez más perverso, hipócrita y mentiroso como el de Gustavo Petro. No se les olvide suscribirse. Caminamos, avanzamos hacia la eternidad, tomados de la mano de nuestra Madre María. El Señor los bendiga a todos, el Señor nos bendiga a todos. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.